usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy bonita madrugada, amada audiencia. ¿Cómo está esta mañana? Estamos contentas y gozosas de estar aquí en un nuevo programa. Hoy 22 de septiembre. 22 de septiembre, un día que jamás ha sido, que jamás va a ser. Así que gócese esta mañana en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué, mi hermano, mi hermana? Yo estoy estrenando esta mañana. Mira usted, hermana, ¿qué está estrenando? ¿Un nuevo vestido, un nuevo accesorio? No, mi hermano, estoy estrenando la misericordia del Señor. Mi nombre es Verónica Villarreal y somos el ministerio Las Trompetas de Plata. Dios les bendiga, hermanos. Mucho gusto en saludarles en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios porque el Señor nos dio un día más de vida, al igual que usted que nos está mirando a través de la televisión. Le damos la bienvenida a esta palabra tan preciosa que vamos a compartir. Mi nombre es Vicky Arroyo y estamos aquí para gozarnos juntamente con usted a través de la palabra de Dios. Y estamos aquí, hermanos, otro programa más, dándole un poco de cambio a este ministerio, las Trompetas de Plata. Los hermanos Jesús González y Víctor Treviño han tenido a bien darnos esta oportunidad para compartir con la audiencia femenina un poquito más del corazón, un poquito más del alma de la mujer, para poder entender a veces varios temas sobre nosotras. Tiene que ser una mujer la que los entienda, una mujer la que los exponga. Y en esta mañana queremos compartir una palabra hermosa con ustedes. Yo no sé si algunos de ustedes estuvieron semanas atrás escuchando el programa que tuvimos, y estuvimos teniendo un programa bien ameno, bien atento, hermana Vicky. Estuvimos hablando sobre el abandono, ¿verdad? Vamos a tener una serie de diferentes programas acerca del abandono. Así es, hermana Vero. Realmente la vez pasada que nosotros estuvimos compartiendo el tema acerca del abandono, fue una respuesta tan bonita para todas aquellas mujeres que se sintieron identificadas, pero que a la vez vieron que había solución en Cristo Jesús. Ahora vamos nuevamente a retomar el tema, seguimos con la línea. En nuestro segmento pasado nosotros estuvimos hablando acerca de Agar, una mujer abandonada, una mujer sola, pero que al final del camino ella sintió la presencia de Dios, ella sintió la ayuda de Dios, ella sintió el amor de Dios. Y ese fue el tema que nosotros estuvimos compartiendo. Ahora nosotros seguimos sobre la misma línea del tema, pero ahora nosotras le vamos a presentar a otra mujer que su nombre lleva Lea. Lea, al igual que Agar, igualmente llevó la misma línea sobre lo que es el abandono, sobre lo que es el rechazo. Y vamos a empezar con nuestro tema. Hermana Vero, ¿quieres compartir algo? Sí, hermana, estuvimos hablando la semana pasada algunas de las características del abandono. Y una de las características, a veces pensamos que el abandono es solamente cuando alguien te deja, alguien se aparta de ti. Y no solamente tiene que apartarse la persona de nosotros, sino tiene que haber también no solamente físicamente, sino moralmente, algo del alma. Cuando hay una falta de entendimiento entre una persona, una falta de atención de una persona importante para nosotros, esa es una manera de abandono. Así es. Yo estaba leyendo hace tiempo un artículo acerca de los bebés, de cómo los niños tratan de chiquitos llamar la atención de la mamá cuando están riéndose y jugando, y ponían en un video a un bebé que se reía con la mamá y trataba de jugar con la mamá, y este reportaje, este documental se trataba de cómo reaccionaban los bebitos al rechazo, y este bebé reía y se sonreía y trataba de mover las cosas y para llamar la atención de la mamá, y la mamá se volteaba hacia un lado y no le ponía atención, hasta el momento que el niño reaccionaba con violencia, empezaba a aventar, empezaba a llorar. El rechazo
rechazo es algo muy común, la falta de atención es algo muy común. Y ahora vamos a estar hablando sobre esta mujer maravillosa y ¿quién mejor para contarnos la historia que la misma que vivió, ¿verdad? Entonces vamos a transportarnos a la vida de Lea en esta mañana. Vamos a ir hasta ese momento, vamos a meternos al corazón de Lea en esta mañana. La palabra nos muestra ciertas características de esta mujer, ciertas características de su esposo. Hay un trasfondo bien claro en esta historia. Sabemos quién es Lea, sabemos de dónde venía, sabemos quiénes eran sus padres, sabemos qué clase de vida llevaba Lea, sabemos quién era su hermana, quiénes son sus hijos. En verdad la Biblia habla bastante de Lea. Y si también buscamos en los libros de historia, en los libros que se habla de la palabra de los estudiosos de la Biblia, hay mucho que encontrar de esta mujer maravillosa. Así es, y vamos a empezar con nuestra lectura bíblica para ir desglosando la historia de esta, como dijo la hermana Vero, de esta mujer realmente maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Porque su corazón se tornó a Dios y esa la hace una mujer maravillosa y excepcional. Y la palabra de Dios dice así: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y le dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dijo Labán a Raquel su hija, y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Aleluya. Y antes de empezar esta historia de adentrarnos un poquito más acerca de la vida de Lea, vamos a hablar un poco de Jacob. Amén. ¿Quién era Jacob? ¿Cuál es el trasfondo de esta historia? Vamos a regresarnos un poquito más ahí en el libro de Génesis, vamos a retornarnos un poquito. Jacob era hijo de Isaac. Era hijo de la promesa. ¿Se acuerda que la vez pasada, hermana Vicky, estábamos hablando de Agar, estábamos hablando de Sara y estábamos hablando de este hijo tan esperado que era Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de todas estas promesas, de todas estas bendiciones que venían hablándosele a Abraham, y él era el nieto. El nieto de Abraham venía de aquella línea, hermano de Esaú, hijo de Isaac, hijo de Rebeca. Pero ¿sabes qué, hermana? Era un engañador. Así lo dice la Biblia. Exactamente. Engañó a su papá por consejo de su mamá para poder recibir una primogenitura. Hizo, como diríamos los mexicanos, todo un rollo en la casa. Hizo un caos, Jacob. Hizo un caos tan grande que tuvo que salir huyendo de su casa. Tomó lo que aparentemente no le pertenecía y se tuvo que ir huyendo de su casa. Y la mamá lo manda de regreso de donde ella era con sus familiares. Y ahí empezó la historia. Dice la palabra que cuando llega él a buscar a Labán, su tío, donde su madre lo había enviado, a la primera que vio fue a Raquel.
Y Raquel era una mujer hermosa, una señorita linda. Yo me puedo imaginar a aquella muchacha con el pelo largo y grueso, con una tez hermosa, con unos ojos lindos, con una linda sonrisa. Una muchacha que llamaba la atención, ¿verdad, hermana? Así es, hermana Vero. Cuando la Biblia nos muestra que cuando Jacob llegó al pueblo, ¿verdad?, donde era su mamá, dice que cuando él se acercó al pozo para tomar agua, Raquel iba pasando por ahí porque ella llevaba sus ovejitas, porque Raquel pastoreaba ovejas, y dice que ella iba a darle de beber agua a aquellas ovejas. Entonces dice que cuando Jacob la vio, prácticamente muestra la Biblia que fue como amor a primera vista, porque dice que admiró tanto su belleza, porque la Biblia muestra que era de muy buen parecer y de muy buena figura. Entonces cuando Jacob la vio, hubo algo muy especial que le llamó mucho la atención que había en Raquel, aparte de su hermosura. Entonces la Biblia nos muestra que dice que él la besó. La primera vez que la conoció, dice la Biblia, que él la besó. Entonces, pues realmente Jacob quedó muy encantado con ella. Entonces, a través de la historia nos va mostrando, y Raquel le muestra, ¿verdad?, que su papá era el tío de Jacob, o sea, que ella había llegado al lugar donde él les andaba buscando. Entonces, así comienza la historia, así comienza el amor a primera vista. Él llega a la casa del papá de Raquel. Él empieza prácticamente a hacer un trato, prácticamente a hacer, pues, aprovechando la estadía de Jacob en ese pueblo, en eso que no había muchos habitantes. El papá de Raquel empieza a aprovechar la estadía de él porque se dio cuenta que Jacob, a pesar de sus defectos que él tenía y por lo cual él estaba huyendo, pero también se muestra que era una persona trabajadora, que era una persona que le gustaba trabajar. Entonces, bueno, ahí fue cuando se hizo el trato, ¿verdad?, para que él tenía que trabajar para Labán por el amor de Raquel, para que él se le fuera entregada como esposa. Así es, hermana Vicky. Y mira que la herencia se pasaba, porque así como Jacob era un engañador y había hecho un rollo ahí en su casa, como que el tío iba por la misma línea. Entonces cuando Jacob llega a la casa del tío y el tío ve la gracia que tiene este joven, la manera en que se desenvuelve, porque déjeme decirle, hermano, hermana, amigo que nos escucha, cuando la mano de Dios está sobre ti, tu gracia desborda, la gente lo nota, la gente puede notar algo diferente en ti. Haces las cosas y te salen de diferente manera que a los demás. Exacto. Y yo me imagino que el tío, en vez de darle envidia, en vez de darle celo, dijo: yo de aquí me voy a aprovechar. Yo me voy a aprovechar de este muchacho que tiene bastante gracia, Dios está con él y está enamorado de mi hija. Pero ¿cómo le haré para retenerlo un buen tiempo conmigo? Y dice la palabra que él estaba tan enamorado de Raquel, había robado su corazón. Y ¿sabes qué me llama la atención, hermana? Que cuando la conoce en el pozo, dice que ella venía con sus ovejitas y él hasta le quitó la piedra del pozo, para que ella pudiera darle agua a sus ovejitas. Entonces fue bien galán Jacob con Raquel. Yo me puedo imaginar mientras él vivía en la casa de Labán, su tío, aquellas miradas, aquellos suspiros, aquel enamoramiento que había, pero detrás de todo eso había una jovencita que miraba. Así es. La hermana mayor que no tenía mucha gracia. Así es, hermana Vero. La Biblia nos dice que la hermana mayor de Raquel se llamaba Lea, y la Biblia nos dice que solamente era de ojos delicados, se podría decir, pero no muestra que ella tenía belleza igual que Raquel. Y como dice la hermana Vero, en el romance que Jacob tenía con Raquel, había una hermana mayor que todo observaba. Y esos detalles que Jacob tenía con Raquel también le llegaban al corazón de Lea. La Biblia no nos dice que Lea estaba enamorada de Raquel, pero como vamos a ir dando seguimiento a la palabra misma nos muestra que verdaderamente ella también se estaba enamorando de Jacob por todos esos detalles y la forma de ser como ella era con su hermana.
En secreto ella lo hacía, en secreto ella se callaba sus sentimientos, en secreto ella tenía que reprimirse, puesto que no la volteaban a ver a ella. Ella no tenía admiradores como Raquel, ella no tenía a alguien que la amara. Entonces ella empezó a enamorarse también de Jacob. Exactamente. Y mira, hermana, viendo de esta manera que era mayor que Raquel, Lea, era la hermana que tenía más edad, yo puedo pensar que Lea estaba quedada, como decimos en nuestros países, prácticamente. Sí. Todavía no había habido un candidato para ella, porque estando en el lugar donde estaban había más hombres, podía haber algún pretendiente, pero no había. Era la hermana mayor, y de qué manera iban a ponerla en una casa con un esposo. No había todavía un candidato que se apuntara. Y platicábamos la hermana y yo acerca de eso, de los ojos delicados de Lea, y comentábamos que hemos escuchado predicadores que dicen que los ojos delicados era porque eran bonitos los ojos, pero investigando, hermanos, y leyendo y escudriñando, nos pudimos dar cuenta que en vez de un halago quería decir otra cosa, ¿verdad, hermana Vicky? Sí, exactamente, pero realmente nosotros siempre habíamos escuchado que los ojos delicados, de lo cual habla la Biblia, siempre decían que eran unos ojos bonitos y unos ojos bellos. Pero es cierto, Vero, nosotros estuvimos investigando y realmente los ojos delicados era una manera de llamarle a unos ojos que no tenían brillo, a unos ojos apagados, una mirada que no era profunda, una mirada que no tenía gracia. La deducción es que los ojos no eran bonitos como mucha gente lo dice, porque la Biblia dice que eran delicados. En realidad, la respuesta es que los ojos eran pues sin gracia, no como los de Raquel. Entonces, pues la Biblia nos muestra esta palabra muy cordial para llamarle así. Otra de las cosas que nosotros estuvimos investigando con la hermana Vero, que a través de la historia bíblica, el nombre de Lea significa un hombre no tan agraciado, un hombre que significa vaca. Entonces la Biblia no lo muestra, pero la historia sí lo muestra. Entonces podemos ver a una hermana mayor que no se había casado, que no tenía pretendiente, que su nombre significaba no un halago, que la Biblia muestra que dice que no era hermosa. Entonces ustedes se imaginan todo el conjunto de complejos que esta mujer pudo haber desarrollado. ¿Por qué? Porque también a través de la historia nos muestra que no era tan bien querida por su papá. Entonces, más sin en cambio, Raquel, la Biblia muestra que tenía muchos atributos y su nombre significa oveja. O sea, oveja era un halago en aquellos tiempos también en ese pueblo, porque el pueblo donde ellas estaban, donde era un pueblo que se dedicaba a la producción de ovejas, a la producción de ganado. Entonces ellos estaban desenvolviéndose en ese ambiente. Entonces podemos ver que desde el nombre las cosas no empezaron bien. Pero. Exactamente, hermana, exactamente. Y fíjate que no solo eso acerca de los ojos de Lea, hubo ciertas cosas que yo investigué y ciertos estudiosos de la palabra que dicen que ella tenía sus ojos viscos. Así es. Algunos dicen que tenía sus ojos viscos. Entonces eso de los ojos delicados y viendo estudiando muchos lugares, ¿verdad? Buscando, casi la mayoría que encontramos habla de esta parte de los ojos de Lea. Y mira, hermana, lo que me llama mucho la atención, que cuando Labán le promete a Jacob, a Raquel, ellos hacen un trato. Ellos dicen: te voy a trabajar 7 años por esta mujer que amo tanto. Así es. Y él trabajó 7 años. Yo imagino que contaba cada día, tal vez lo ponía en un árbol con una rayita, contando cada día cómo iba pasando para estar cerca de su amada, aquella mujer que él estaba, su corazón prendido de ella. Y yo me puedo imaginar cómo Lea miraba este amor. Todos los que estaban en la casa, los que
trabajaban con Labán podían ver cómo este noviazgo se desarrollaba, cómo este amor iba creciendo Así entre es. ellos dos, pero no sabían lo que el suegro estaba tramando. Así es. Y llega el día que se cumplen los 7 años y Jacob viene y reclama el premio de su trabajo. Así es. Y empiezan los preparativos de la boda, pero ahí todavía no menciona Labán que le va a entregar a Lea. Yo me imagino que la pobre de Raquel está todavía preparándose para el día de la boda con su vestido. Yo me acuerdo cuando yo me casé, vino mi tía, mi mamá, mi hermana que estaba pequeña. Así y entre es. todos me ayudaron con mi ajuar, con mi peinado, con mi maquillaje. Yo me acuerdo que ese día hasta mi tía nos trajo que desayunar para que no tuviéramos nada que hacer. Era un día especial. Así es. Yo me preparé con días, fui al salón de belleza, estuve haciendo diferentes cosas. Cuando mi hermanita se casó, la más pequeña también, estuvimos haciendo lo mismo. Yo la llevé a que se hiciera sus uñas, a que se limpiara su cara. Ustedes saben todo el proceso, las mujeres me entenderán, todo el proceso Así que es. lleva una boda. Así es. Y yo me puedo imaginar cómo la mamá estaba contenta porque su hija, que estaba enamorada de aquel joven, se casaba. Y Lea, aunque decía, todavía no me llega mi tiempo, mi hermana más pequeña se está casando antes que yo, pero aún así me imagino que ella participó en los preparativos de la boda. Yo me la puedo imaginar bañando a su hermana, cepillándole ese pelo hermoso, ayudándole a peinarse para el día de la boda, pero ellas no sabían qué es lo que en realidad iba a pasar. Así es, Vero. Realmente había algo oculto y pues la Biblia nos dice, ¿verdad?, que lo que sembramos cosechamos. Jacob había sembrado, había usurpado algo, ¿verdad?, la primogenitura que a él no le tocaba. Y bueno, llegaba el tiempo donde él tenía que cosechar lo que había sembrado. Entonces la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que Labán estaba tramando realmente no darle a Rebeca. ¿Por qué? Porque le convenía aparte tener a Jacob que le siguiera trabajando, porque le producía, se veía la mano de Dios sobre este hombre. Otra de las cosas es de que en aquel pueblo, dice la palabra de Dios, que no era conveniente que saliera la hermana menor, que la tradición de aquel pueblo era que saliera la hermana mayor. Entonces, pues yo no sé si yo creo que Jacob no sabía las tradiciones de aquel pueblo, o por qué nunca sospechó, no se imaginó, porque de antemano él tenía que haberse puesto a pensar. Aunque yo personalmente, hermana, pienso que esto fue una trama de Labán. Claro, aparte, sí. Sí, yo pudiera pensar, la escritura no nos dice exactamente que esas Así eran es. las costumbres de ese pueblo, no lo marca. Entonces podemos pensar diferentes cuestiones, podemos pensar que era la costumbre, pero por otro lado pudiéramos pensar que fue un engaño de Labán. Claro. O sea, Labán estaba tratando la manera, uno, de poder mantener sus finanzas, otro, de Así poder dar a su hija en casamiento, porque la hija no se le casaba. Y iba a estar difícil que la hija se casara. Y Raquel era una muchacha preciosa, entonces decía, ¿qué voy a hacer con Lea? Raquel se me va a ir, y luego si se me casa Raquel, se la va a llevar Jacob, y ¿quién me va a producir lo que Jacob me produce? El ganado. Entonces yo pudiera pensar muy personalmente que fue un engaño de Labán. Así es, aunque él se excusa, aunque cuando en la noche de bodas, que todo se estaba preparando, bueno, no se le dejó ver a la novia. Dice, pues la novia estaba pues escondida, no se la iba a dejar ver, ¿verdad? Porque él se iba a dar cuenta. Aunque Labán dice, eso es lo que él dice más adelante, que no era conveniente, que no es lícito ahí que la hija menor salga primero. Pero bueno, el enfoque es y el punto es que fue engañado y que él le entregó a la hija mayor. Y los ajuares de aquella época, Vero, era que estaban cubiertos de la cara. Era una preparación, eran unos vestidos hermosos, la historia lo muestra, y que ellas se cubrían la cara. Entonces el esposo no veía su cara. Entonces
pues en la noche no se podía ver. En aquel entonces no teníamos la luz como tenemos ahora, pero entonces hubo una grande fiesta, hubo un gran banquete y pues no se le dejó ver a la novia. Y cuando él entra a la alcoba y dice la Biblia que él durmió con su esposa esa noche, nunca se dio cuenta que había sido engañado. Nunca se dio cuenta que le habían entregado a la hija mayor, que era Lea. Entonces, bueno, al mañana siguiente él se da cuenta que no era el amor de su vida, que no era la mujer por la cual él había trabajado. Dice la Biblia que él va y le reclama a su suegro, ¿por qué le ha hecho eso? Entonces su suegro dice, pues es que aquí primero tiene que salir la mayor y no la menor. Si quieres que te dé a mi otra hija, trabájame otros 7 años. Entonces, desde un principio, cuando se muestra el engaño, podemos ver que Lea participó en este engaño. Pero ¿por qué Lea participó en este engaño, en esto que su papá tramó? Porque la Biblia no nos muestra que ella estaba enamorada de Jacob. Pero si ella participó en eso, es porque ella estaba enamorada de Jacob. Es porque ella también, Jacob, la había encantado con todos los detalles que le hacía Raquel. Entonces, ¿tú te puedes imaginar cómo ella empezó a sentir ese desprecio? Cómo ella empezó de que ella no era la amada. Bueno, y me entrego ahí porque lo amo y porque pues me voy a quedar sola y mejor de esta manera. O sea, en cierta forma, ella también participó en el engaño que empezó para Jacob. Y sabemos que desde un principio la vida de Lea fue complicada. Se empezó a complicar más cuando ella accedió a ser la esposa de Jacob. Y pues aunque sabía que él amaba a su hermana menor. Y sabes qué, hermana, que en la vida hay ocasiones en que las mujeres cometemos ese error. Así es. Pensamos que un hombre va a venir a cambiar nuestra vida. Así es. Que un compañero va a venir a darnos la felicidad que necesitamos o va a venir a completarnos de cierta manera. Así y cometemos errores. Y ese fue un error de Lea. Ella pensó, no me voy a quedar sola, es mi oportunidad para poder tener un esposo. Pero Lea no sabía lo que le esperaba. El calvario que iba a vivir con un hombre que no la amaba. Y ahí es donde empieza el abandono, desde esa noche de bodas. Que se supone que tiene que ser la noche más hermosa para cada mujer. Y no fue la más hermosa para ella. Esa mañana que se despertó, yo me puedo imaginar a Jacob enojado, molesto, cuando al despertarse, en vez de ver a aquella mujer que tanto amaba, vio a su hermana. Me engañaron. Me puedo imaginar cómo él se paró, asustado en la mañana, viendo que no era lo que él esperaba, y corrió a reclamarle al suegro. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que más siento yo es qué habrá sentido Lea en ese momento. Wow, exactamente, Vero. Ese rechazo que ella empezó a sentir, eso es un dolor en el corazón. ¿Cuáles son las cuestiones de rechazo? La Biblia nos muestra que Dios es amor. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que Dios es amor y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que nosotros en nuestra vida también necesitamos amor, también necesitamos a esas muestras de cariño, necesitamos ese amor que se nos refleje. Estamos hechos para dar amor, estamos hechos para recibir ese afecto y ese amor. Entonces, cuando Lea ve el rechazo de Jacob a la mañana siguiente, entonces, wow, o sea, es un dolor muy profundo en el corazón el sentir ese rechazo. Entonces, ahí es cuando las personas, al sentirse rechazadas, al sentirse abandonadas, porque ¿en qué consiste el rechazo? Una persona que no te acepta, una persona que te aparta, una persona que no quiere estar cerca de ti, ese es el camino del rechazo. Una persona que hablemos en el matrimonio, un hombre que no quiere estar ya con su esposa, ese es ahí en donde empieza la palabra rechazo. Entonces podemos ver que Lea, seguramente a ella se le hicieron grandes traumas en su corazón, en su mente. ¿Por qué? Porque las consecuencias del rechazo es eso. Empieza la baja autoestima, empieza la inseguridad, empieza el que nadie me quiere. Cuando tú te empiezas a sentir rechazada, esas son las consecuencias del rechazo.
Vero. Y las mujeres, aunque somos fuertes en muchas áreas, en sacar adelante a nuestros hijos, en trabajar, en salir adelante, pero las mujeres somos muy sensibles en el rechazo. Así es. Somos bien, bien sensibles. Una mujer, yo digo que las mujeres nacimos para ser amadas. Así es. Y cuando alguien no te ama, te sientes odiada, aunque no te odien. Exactamente. Y yo me imagino que así se sentía Lea. Sobre todo cuando pasó aquella semana y él recibió a Raquel como su esposa. Qué Ha de haber terrible. sido el dolor más grande que ella pudo haber recibido. Exactamente. Ver cómo él se desvivía, cómo podían disfrutar ellos de esa luna de miel, una luna de miel que ella no pudo disfrutar. Y tal vez Jacob nunca odió a Lea, pero ella se ha de haber sentido odiada por el hombre que amaba. Y cuando empieza algo así en tu corazón, empiezan esas raíces, luego se convierten en árboles, en plantas venenosas que vienen y envenenan el alma. Y yo sé que hay muchas mujeres allí detrás de la televisión que nos están escuchando esta mañana, que se sienten de esa manera, que se han sentido rechazadas, que han puesto una barrera en su corazón para no poder volver a amar. Se sienten que las odian aunque no las odien. Y yo sé que hay mujeres que están escuchando esta historia y se están sintiendo identificadas con este personaje. Le agraviaba a Lea ver la manifestación de amor entre Jacob y Raquel. Así es, Vero. Realmente era un dolor muy grande que esta mujer estaba sintiendo. Cuando se le entrega Raquel a Jacob, prácticamente Lea ya no pasa a ocupar el puesto de esposa. Ella ya pasa a ocupar el segundo puesto. Quizás como podríamos llamarle la concubina, aunque legalmente estaba casada, pero en el amor y en su corazón de Jacob, ella no ocupaba el primer lugar. El primer lugar lo vino a ocupar Lea. Entonces, me puedo imaginar que ellos andaban tan contentos y ella inclusive, me puedo imaginar que ella fue apartada de la tienda, de la casa donde ellos vivían. Entonces, ella prácticamente fue sacada. ¿Para qué? Para que Jacob pudiera disfrutar del amor que él tenía sobre Raquel. Entonces, verdaderamente Lea sufrió bastante este aspecto. Ella ver cómo es sacada. Pero hay algo muy interesante que la Biblia nos muestra y que dice que Lea no era una persona que conocía a Dios, al Dios de Jacob. No era una persona que profesaba la fe de Jacob, la cual Jacob tenía a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no iban por esa línea, pero ella empezó a conocer a Dios a través de Jacob, porque Jacob hablaba de Dios, él les hablaba de la fe de Dios. Entonces, Lea, a través de esas palabras, ella empieza a conocer a Dios. Ella empieza a ver que hay alguien que la ama. Ella, a través de esas palabras, ella empieza a ver que ella no está sola. A pesar del rechazo y a pesar de que se quiso aferrar a su esposo, Dios la bendijo grandemente. Dios la bendijo empezando a tener hijos. Dice la palabra que la gracia de Dios cayó sobre ella y la empezó a bendecir con hijos. Ella empezó a tener hijos. Entonces, en aquel entonces, ser una mujer fértil era una grande bendición. Ser una mujer fértil era de que Dios está contigo, Dios está a tu favor. Mas, sin en cambio, ser una mujer estéril era que Dios no estaba contigo. Y las mujeres se acomplejaban el por qué no podían tener hijos. Entonces, la Biblia nos muestra más adelante que era el caso de Raquel. Que Raquel tenía una esterilidad, que ella no podía darle hijos a Jacob. ¿Y de qué servía que Jacob la amara? Si no le podía, ella se sentía complejada porque no le podía dar hijos. Pero entonces, el Señor, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, así como Él pagó el precio de sangre por nosotros, perdonándonos, levantándonos, restaurándonos, quitando complejos de inferioridad, así lo hizo con Lea. Él empezó a dar descendencia sobre ella, hermana. Y sabes qué, hermana, que la vez pasada que estábamos hablando de Agar,
una cosa que nos llamó mucho la atención a ti y a mí es que en medio de su aflicción, de su abandono, Dios la vio. Así es. Y este es el caso también de Lea. Así Dice la palabra ahí en Génesis 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Así es. Déjame decirte, amiga, hermana, que nos escuchas en esta mañana. Tal vez tú te sientes menospreciada, te sientes abandonada, sientes que tu esposo no llena ese vacío que tú tienes en tu corazón, sientes que no te ama como tú quisieras que te amara. Déjame decirte que Dios te mira. Que Dios no está ausente de tu sufrimiento. Dios no estuvo ausente del sufrimiento de Lea y Dios no está ausente del sufrimiento tuyo. Dios está tratando con tu vida. La mano de Dios empezó a posarse sobre la vida de Lea. Así es. Aunque era menospreciada, aunque no era linda, aunque no era amada, pero fue fructífera. Wow, así es, eso realmente es una grande bendición y nosotros te podemos comentar en esta hora. Nosotros traemos el tema sobre el abandono y las consecuencias que ocasionan el abandono. Te podemos explicar algo de Lea y las consecuencias, ¿verdad?, que ella llevaba al sentirse de una manera tan baja, porque realmente pues no se sentía amada. Pero hay un Dios que la amó y le empezó a dar descendencia. Entonces, ¿qué es lo que ¿a cuál punto vamos? Que el rechazo tiene solución. Quizás hay muchas personas que no pueden explicarse porque han entrado en crisis de depresión. Si toda su vida y desde que ellas tienen uso de razón han sido felices, pero llega un momento en que ellas empiezan a sentirse que nadie las quiere, a que no encajan en algún lugar, que no tienen gracia para platicar con las otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas han sufrido rechazo desde que estaban en el vientre de la mamá. Entonces, muchas veces esas consecuencias no se manifiestan en la niñez, pero sí se manifiestan en una edad adulta. Entonces, pero ¿sabes qué? El rechazo tiene solución. ¿Y a través de quién está la solución? A través de nuestro Dios. Tú te acuerdas, y yo creo que tú has escuchado, porque todos hemos escuchado cómo nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Él fue rechazado, pero Él fue rechazado porque nos amó. Entonces, tú vas a encontrar la solución a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres una persona que ha sido dañada en tu corazón, que ha sido dañada por tus padres, que ha sido dañada por el esposo, que ha sido dañada quizás por tus mejores amigos, ese daño hay solución. ¿En Amén. quién hay solución? En Cristo Jesús. Yo te puedo decir una cosa, por muy dañada que tú estés, perdona a aquellas personas que te hicieron daño. Entrégale todo eso a nuestro Señor Jesucristo. Perdónate a ti misma, porque muchas veces hay personas que se sienten culpables también por algo que no hicieron. Hay personas que se sienten culpables porque son rechazadas, pero y no ha sido tu culpa y aún así tú te sientes culpable. Perdónate a ti misma. Déjale eso en las manos del Señor y perdona a todos aquellos que te hicieron daño. Y sigue un camino libre en Cristo Jesús. En Él hay sanidad, en Él hay perdón, en Cristo hay restauración. Tú puedes llevar una vida libre de esos complejos, tú puedes llevar una mentalidad sana. Tú no puedes seguir guardando tus pensamientos en el cual tú cada momento recuerdas el rechazo, recuerdas el abandono, cómo tus padres te abandonaron, cómo el esposo en medio de esa necesidad y con tus hijos, él se fue de la casa y te dejó sola. Tú no puedes seguir ocultando esos pensamientos en tu mente, entrégaselos a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque todos esos pensamientos que tú guardes y los tengas ahí almacenados, el enemigo va a venir a hacer uso de ellos. El enemigo va a venir a hacer uso de todo lo que tú tienes guardado y tú vas a salir una persona más herida, tú vas a sufrir más, pero en Cristo está la solución, en Cristo está la libertad. Entrega todo eso a Cristo y perdona y sigue adelante en Cristo porque Él tiene grandes cosas para ti. No está terminado ahí todo, no, Satanás no ha terminado. Eso no, tú no le correspondes a Satanás. Él piensa que ya acabó contigo. Eso es mentira. Hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús.
Aleluya. Y hoy venimos predicándote un Dios que restaura, un Dios que cambia el sufrimiento en gozo y en bendición. Pero mucho tiene que ver con nuestra actitud, hermana Vicky. Exactamente. Esta mujer cometió varios errores. Cuando sus hijos nacieron, se obsesionó por el amor de su esposo. Y esto del rechazo es como una ficha de dominó. Viene uno tras de otro. Pero dice ahí en el versículo, en el capítulo 29, versículo 35, ella ya había tenido a Rubén, a Simeón, a Leví, pero venía su cuarto hijo. Así y a es. cada uno de sus hijos le ponía para que mi esposo me ame, para que se una conmigo, porque se había obsesionado. Pero en el 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Así Aleluya. es. ¿Y saben quién es Judá, mi hermano, mi amada, mi amigo, mi amiga que nos estás oyendo? Es el abuelo de Jesucristo. Así es. De su vientre, de aquella mujer fea que no tenía chiste, que no la amaban, que era despreciada. Su vientre fue semilla para la descendencia del Salvador del mundo. Aquel Salvador que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que llevó tu castigo sobre él, el que te quiere dar paz, el que te quiere restaurar, el que te quiere llenar, el que va a llenar ese vacío de rechazo. Lea estuvo buscando cómo llenar ese vacío que ella sentía. Así es. Pero cuando vino a Dios, cuando ella le dijo, te alabaré, Señor. Ya no me importa si mi esposo me quiere o no me quiere, me siento plena, soy fructífera, he dado fruto, un fruto que mi hermana no puede dar. Por eso te voy a alabar, ya no me importa si mi esposo me ame. El Señor vino y llenó ese vacío y fue una mujer de propósito que nos ha alcanzado hasta ahora Así a es. nosotros. Así Sabes es. que Dios es especialista. A Él le gusta especializarse en personas que no tienen futuro, Ay, gloria a Dios. en personas que no bendición. tienen propósito. Ahí es donde Dios le gusta moverse. Así es, pero Si a ti te han dicho, tú no la puedes hacer, tú no lo vas a lograr, déjame decirte que ahí es donde Dios se quiere mover. así es. En lo que no sirve para el mundo, en lo que no tiene valor para el mundo, ahí es donde Dios se glorifica. Y en esta mañana yo te quiero hacer una invitación bien especial. Una invitación que va a cambiar el resto de tu vida y el resto de la vida de tus hijos. Una invitación que no te la hago yo, no te la hace la hermana Vicky. Te la hace el Salvador del mundo, el Rey del universo. Aquel que murió por tus pecados, aquel que te ama desde antes de que naciera. Aquel que te ha visto en medio de tu menosprecio, en medio de tu rechazo, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor. Esta invitación es recibirlo en tu corazón. Así es, pero Déjalo, abre tu corazón y déjalo que Él llene ese vacío, esa obsesión que tú tienes por buscar quien te ame, aquel error que has cometido tras error y tras error, queriendo llenar aquel vacío que sientes dentro de ti. Jesucristo lo quiere hacer hoy en esta mañana. así es, pero Aleluya. queremos hacer la oración, ¿verdad? Para que todos aquellos acepten a nuestro Señor Jesucristo y su vida va a cambiar totalmente. Y yo les invito a que hagamos esta oración a todos aquellos que nos están viendo. Repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias porque en este día me has alcanzado. Te doy gracias porque me has levantado y me has restaurado. Perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y auténtico Salvador. Lleva mi vida en tu mano, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y llévame en un día futuro a la vida eterna. Te doy gracias, Señor, por esta hora. Te doy gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres esa persona que hiciste esta oración, tú no estás solo. Aunque tú digas, ¿cómo esas palabras van a cambiar mi vida? Créelo que esas palabras tienen poder y van a cambiar tu vida, porque no estás solo. Señor Jesús está contigo. Aleluya.
quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.